Me abandonaron a los 12 por ser la rara. Ahora, en la boda de mi hermana, su suegro, un importante CEO, palideció al verme y me suplicó por la reunión que lleva meses pidiendo. La pantalla de mi terminal brillaba con líneas de código verde fosforescente, un río digital fluyendo en la quietud de mi penthouse. Afuera, la Ciudad de México era un monstruo de luces y ruido, un océano de vidas ajenas, pero aquí dentro, en mi santuario minimalista de cristal y acero pulido, solo existía el silencio y la lógica pura. Mis dedos se movían sobre el teclado, no con prisa, sino con la precisión de un cirujano desarmando un artefacto complejo. Estaba depurando el núcleo de un algoritmo de encriptación cuántica, un nudo gordiano digital que llevaba resistiéndose 3 días. Y entonces, con una última pulsación, el nudo se deshizo. El código compiló sin errores. Una pequeña sonrisa, cansada pero satisfecha, se dibujó en mi rostro. En ese mismo instante, una notificación discreta apareció en la esquina de mi monitor. Un correo electrónico con el asunto: adquisición confirmada, Elysian Group Holdings. Lo abrí. Era un escueto mensaje de mi equipo legal, confirmando que Innovatech Solutions, la empresa que fundé desde mi dormitorio universitario con apenas unos cuantos miles de pesos y noches sin dormir, era ahora la propietaria absoluta del Elysian Group, un conglomerado de hoteles y resorts de ultralujo. Otro imperio construido en silencio, otra victoria que nadie en mi familia conocería jamás. Esa palabra, familia, siempre me dejaba un sabor amargo en la boca, como a metal y a óxido. El éxito de hoy contrastaba violentamente con la imagen que ellos tenían de mí, la imagen que congelaron en el tiempo hace 18 años, la de Elisa, la niña rara, la que vivía en su propio mundo. La decepción. Justo cuando cerraba la laptop, el timbre del intercomunicador sonó, una interrupción estridente en mi universo controlado. El conserje anunció un paquete. Minutos después, sostenía en mis manos un sobre grueso, de color marfil, tan pesado y pretencioso que parecía contener el peso de una obligación no deseada. Reconocí al instante la caligrafía florida y rebuscada de mi madre, Marta. Cada curva de cada letra era un monumento a la apariencia, a la importancia autoproclamada. Dentro, una invitación de boda. Mi hermana mayor, Isabela, la hija de oro, se casaba. La cartulina era gruesa, las letras grabadas en oro, un testimonio del buen gusto comprado, de la felicidad prefabricada. Y el lugar de la celebración. Elysian Vineyard Resort. La ironía era tan densa, tan poética, que me dejó sin aliento por un segundo. El universo, a veces, tenía un sentido del humor retorcido y maravilloso. Junto a la invitación había una nota doblada, escrita en el mismo papel, con la misma caligrafía. Elisa, comenzaba, sin ningún tipo de cariño. Isabela tiene un día muy importante. Significará mucho para la familia que puedas asistir. Es hora de dejar atrás el pasado y sanar. Mamá. Una risa seca, sin alegría, escapó de mis labios. ¿Sanar? ¿Después de 18 años de un silencio sepulcral? Después de que tuviera que abrirme paso sola, de construir una vida entera sin una sola llamada, sin un solo ¿cómo estás? La audacia era casi admirable. Querían que volviera, no por amor, no por arrepentimiento, sino para que hiciera de extra en el último acto de su obra de teatro. Querían que fuera un pilar silencioso que sostuviera su fachada de familia perfecta. Durante años me habían tratado como a un fantasma, una anomalía que era mejor ignorar. Habían borrado mi existencia para mantener su narrativa. Y ahora, me invitaban a volver. Una sonrisa lenta, muy diferente a la de la victoria de hacía unos minutos, se extendió por mi cara. Esta era una sonrisa fría, calculada. Iba a ir a esa boda. Oh, sí, iba a ir. Pero no iba a ser un pilar. Iba a ser la bola de demolición. Iba a aceptar su invitación para sanar. Y por sanar, me refería a cauterizar la herida con la verdad al rojo vivo. Iba a mostrarles exactamente lo que el fantasma que crearon había estado construyendo en la oscuridad. El destino me había servido la venganza en una bandeja de plata. Y yo tenía toda la intención de disfrutar del banquete.
El tacto del costoso papel marfil entre mis dedos fue como una llave que abrió una puerta oxidada en mi mente, una puerta que había intentado mantener cerrada con cerrojos de lógica y trabajo duro durante 18 años. El recuerdo, siempre al acecho, me asaltó con la fuerza de un temporal de verano, vívido y cruel. Tenía 12 años. El aire dentro del coche era denso y pegajoso por el calor de agosto. Mi padre, Ricardo, iba sentado en el asiento del copiloto, asintiendo a todo lo que mi madre decía, como siempre. Mi madre, Marta, conducía. Su voz llenaba el auto, hablando sin parar de un ascenso que acababa de conseguir en su trabajo, una voz que no contaba una historia, sino que exigía admiración. Mi hermana mayor, Isabela, el reflejo perfecto de mi madre a sus 14 años, sonreía desde el asiento trasero a su lado, ya una experta en el arte de adular. Yo estaba a su lado, en el asiento trasero, pero a un universo de distancia. Ajena a su mundo de apariencias y validación social, estaba absorta en un libro de programación en C++. No era un libro de la escuela, era uno que había comprado con mis ahorros. Era un universo de lógica y orden que me ofrecía refugio, un lugar donde las reglas tenían sentido y los resultados dependían del mérito, no de la popularidad. Elisa, la voz de mi madre cortó el aire, afilada como un cristal roto. ¿Estás escuchando o estás otra vez en las nubes con esas tonterías tuyas? No la oí al principio, mi mente estaba trazando el flujo de una función compleja. Isabela me dio un codazo, no fue un toque juguetón, fue un golpe seco y malicioso. Déjala, mamá, dijo con una mueca de desprecio. Está intentando hacérsela inteligente. Cree que es mejor que nosotros. Fue como si hubiera pulsado un interruptor. Mi madre frenó en seco en el arcén de una gasolinera solitaria, de esas que parecen olvidadas por el tiempo, con un letrero que parpadeaba tristemente bajo el sol abrasador. Me sacó del coche con un tirón del brazo. El sol me cegó por un instante. Estoy harta, gritó, su rostro contraído por una ira que parecía desproporcionada. Harta de tu actitud, de tus libros raros, de que siempre nos hagas quedar mal. Me metió en la mano un billete arrugado de 200 pesos. Si tanto te gusta vivir en tu propio mundo, arréglatela sola, escupió las palabras. Cuando aprendas lo que significa el respeto y la familia, entonces vuelves a casa. Eres una decepción, Elisa. Una completa y absoluta decepción. Vi cómo se subían al coche. Vi la cara de Isabela a través de la ventanilla trasera, una máscara de triunfo puro y cruel. Vi a mi padre mirarme por un segundo, su expresión era una mezcla de incomodidad y resignación, antes de girar la cabeza y mirar al frente, como si yo ya no existiera. Y luego, simplemente se fueron. El sonido del motor se alejó, dejándome sola en un silencio ensordecedor, con el olor a gasolina y asfalto caliente. Una niña de 12 años, abandonada a su suerte porque prefería la lógica de un lenguaje de programación a las conversaciones vacías de su familia. Esa noche, dormí detrás de un contenedor de basura, aterrorizada, abrazando mi libro como si fuera el único ancla en el universo. No volvieron. No llamaron. Al día siguiente, fue mi profesora de ciencias, la señorita Inés, quien me encontró. Pasaba por allí de camino a visitar a su hermana en el pueblo vecino y me reconoció. Su rostro pasó del shock a la preocupación y luego a una furia protectora que nunca había visto en ella. Fue ella quien me llevó a casa. Y cuando llegué, no hubo abrazos, no hubo disculpas. Solo ya era hora, de mi madre y una mirada de desprecio de mi hermana. Ese fue el día en que mi familia me convirtió en un fantasma. Un fantasma que, ahora, 18 años después, acababa de recibir una invitación para volver al cementerio de sus recuerdos. No respondí a la invitación. El silencio había sido su arma durante 18 años. Ahora sería la mía. Pero mi silencio no era pasivo. Era activo, metódico, el preludio de una tormenta perfectamente orquestada. Mi primer movimiento fue sumergirme en las entrañas de mi nueva adquisición. Convoqué una videoconferencia con la junta directiva del Elysian Group. Aparecí en sus pantallas no como la misteriosa nueva dueña, sino como Elisa Rojas, una analista senior de Innovatec, el alias que usaba para operaciones de inteligencia de negocios.
quería información pura, sin el filtro de la adulación que inevitablemente sigue al poder. Necesito acceso completo a todos los informes financieros, registros de eventos y contratos de los últimos 6 meses del Elysian Vineyard Resort, dije, mi voz calmada y profesional. Específicamente, estoy interesada en los eventos de alto perfil y sus estructuras de pago. Mi equipo, acostumbrado a mis peculiares y exigentes métodos, me entregó terabytes de datos encriptados en cuestión de horas. Pasé los siguientes 2 días seguidos encerrada en mi oficina, ignorando el mundo exterior. Mi cuerpo subsistía a base de café negro y la creciente adrenalina que me producía la casa de información. Alimentaba mi mente con cifras, proyecciones, cláusulas de contratos y correos electrónicos internos. Y entonces lo encontré. El contrato de la boda de Isabela y su prometido, Damián Vargas. Los detalles eran obscenamente lujosos. Un menú de degustación de 7 platos diseñado por un chef con estrella Michelin, una orquesta de cámara para la ceremonia, una barra libre del champán francés más caro, y un espectáculo de fuegos artificiales sobre los viñedos para cerrar la noche. Un despliegue de riqueza diseñado para impresionar, para gritarle al mundo que habían llegado a la cima. Pero entre las proyecciones de ingresos y los planes de menú, había una pequeña bandera roja en los registros contables. Una serie de notas internas del Departamento de Finanzas, pequeños susurros digitales que contaban una historia muy diferente. Cliente Vargas solicitó aplazamiento del segundo pago. Aprobado, por insistencia del padre de la novia. Tercer pago con 15 días de retraso. Tarjeta de crédito proporcionada para el depósito de seguridad rechazada 2 veces. Motivo: fondos insuficientes. Una bombilla se encendió en mi cabeza, brillante y fría. La gran familia Vargas, los supuestos magnates con los que mi hermana se emparentaba, no eran tan solventes como aparentaban. Esto añadía una nueva y deliciosa capa de hipocresía a todo el asunto. La boda no era solo una celebración de amor, era una transacción, una fusión desesperada de 2 casas que se desmoronaban, intentando sostenerse mutuamente con apariencias. Mi madre no solo estaba casando a su hija favorita, le estaba intentando comprar un salvavidas para su propio estatus social, que siempre había valorado por encima de todo, incluso por encima de su propia hija. Necesitaba una perspectiva interna, una confirmación del lado humano de esta farsa financiera. Marqué un número que no había usado en más de una década, el de mi prima Liana. Era la única en toda la familia que, de niñas, me había mostrado una pizca de amabilidad genuina, la única que a veces me defendía de los ataques de Isabela. Respondió al tercer tono, su voz llena de una sorpresa vacilante. «Elisa, ¿eres tú de verdad?» Hablamos durante casi 1 hora. Le dije que había recibido la invitación y que, para mi propia sorpresa, estaba considerando ir. Liana se alegró, pero su alegría estaba teñida de una preocupación palpable que viajaba a través de la línea telefónica. «Ten cuidado, Elisa», me advirtió, su voz bajando a un susurro. «Tu madre, bueno, ya sabes cómo es. Y Isabela está insoportable. No paran de hablar de la boda, de lo ricos y poderosos que son los Vargas. Tu padre, Ricardo, se pavonea como si hubiera ganado la lotería. Tu mamá dice a todo el mundo que esta boda asegurará el futuro de la familia». «¿Y qué dicen de mí?», pregunté, mi voz deliberadamente neutra, vacía de emoción. Liana suspiró. Fue un sonido largo y cansado, cargado de una tristeza antigua. «Nada, Elisa. Nunca dicen nada. Es como si te hubieras desvanecido. Cuando alguien, algún tío lejano o un viejo amigo de la familia pregunta por ti, cambian de tema o mi tía Marta dice algo como, oh, Elisa decidió seguir su propio camino, es muy independiente». La mayoría de la familia simplemente asumió que no quería saber nada de nosotros. Esa fue la gota que colmó el vaso. No fue el abandono en la gasolinera. No fueron los 18 años de silencio. Fue la mentira. La narrativa cuidadosamente construida de que yo era la que se había alejado, la que había roto los lazos. Habían envenenado el pozo, asegurándose de que si alguna vez volvía, sería vista como la paria, la ingrata, la hija rara que finalmente había demostrado su egoísmo. No me habían olvidado. Me habían borrado.
Activamente. Metódicamente. Un frío glacial se extendió por mis venas. La herida que pensé que había cicatrizado se abrió de nuevo, no con dolor, sino con una claridad furiosa. Liana, dije, mi voz ahora era como el acero. Voy a ir a esa boda. Y necesito que me hagas un favor. No le digas a nadie que hemos hablado. A nadie. Elisa, ¿qué vas a hacer?, preguntó, su voz llena de alarma. Voy a hacer lo que mi madre pidió, respondí. Voy a dejar atrás el pasado. Pero lo voy a hacer a mi manera. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana panorámica de mi oficina, que ocupaba el piso entero de un rascacielos en el corazón del distrito financiero. Abajo, la ciudad se movía, un organismo vivo ajeno a mi guerra personal. Habían reescrito mi historia para su propia conveniencia. Era hora de que la autora original reclamara sus derechos de autor. Mi plan ya no era solo exponer el pasado, o era demoler el presente fraudulento que habían construido sobre mis cenizas. Llamé a mi asistente personal a través del intercomunicador. Sofía, consígueme una cita con el mejor diseñador de la ciudad, le dije. Y bloquea mi agenda para el fin de semana de la boda de mi hermana. Tengo una reunión familiar a la que no puedo faltar. El día de la boda llegó envuelto en un sol radiante y una brisa suave que olía a lavanda y a dinero. El Elysian Vineyard Resort era una postal perfecta, colinas verdes salpicadas de viñedos, una mansión de piedra de estilo toscano y una terraza con vistas panorámicas donde los invitados, vestidos con sus mejores galas, sorbían prosecco. Todo gritaba elegancia, exclusividad y una riqueza tan sólida que parecía heredada de generaciones. Una mentira bien vestida. Llegué sola. Conduje mi coche, un sedán eléctrico discreto pero innegablemente caro, y lo aparqué yo misma en el estacionamiento de invitados, lejos de los Porsches y los Mercedes que se agolpaban en la entrada principal. Llevaba un vestido de seda de color azul noche, de un corte tan simple y perfecto que resultaba más imponente que cualquier vestido de alta costura recargado. Era la encarnación de la riqueza silenciosa, el tipo de poder que no necesita anunciarse. Me mantuve en la periferia, observando como un fantasma en el festín. Allí estaban. Mi madre, Marta, con un vestido fucsia demasiado llamativo, aferrada al brazo de mi padre, Ricardo, quien lucía un traje que le quedaba un poco apretado, riendo a carcajadas con un hombre mayor que supuse era el señor Vargas. Su risa era forzada, un sonido metálico que no llegaba a sus ojos. Y Isabela, mi hermana, la novia, parecía una princesa de un cuento de hadas barato, saludando a los invitados con una sonrisa ensayada, sus ojos moviéndose rápidamente, calculando el valor neto de cada apretón de manos. Nadie me reconoció al principio. Para ellos, yo era solo otra invitada anónima. Finalmente, mi madre me vio. Sus ojos se abrieron de par en par por una fracción de segundo, una sorpresa genuina que rápidamente fue reemplazada por una máscara de fría indiferencia. Se acercó a mí, arrastrando a mi padre con ella, su sonrisa tan tensa como la cuerda de un violín. «Oh, Elisa, viniste», dijo, como si comentara el tiempo. No hubo un abrazo, no hubo una bienvenida cálida. «Recibí una invitación», respondí, mi voz tranquila. Mi padre me recorrió con la mirada, de arriba a abajo, evaluando mi vestido, mi presencia. Asintió con la cabeza, un gesto corto y seco. Bien, fue todo lo que dijo. No encuentro mi sitio en la mesa familiar, comenté, mirando hacia la larga mesa principal, donde los nombres de Marta y Ricardo estaban escritos en una caligrafía elegante. No había ninguna silla para Elisa. Mi madre se encogió de hombros, un gesto vago. Debe haber sido un error con la organización. Siéntate donde encuentres un hueco. Estamos muy ocupados. Claro, dije. La humillación era tan predecible, tan patética. Me di la vuelta y encontré un asiento vacío en una mesa al fondo, junto a unos parientes lejanos de los Vargas que no tenían ni idea de quién era yo. El fantasma había encontrado su rincón en la oscuridad. El lugar perfecto para observar antes de empezar a atormentar. La ceremonia fue un borrón de votos predecibles y sonrisas de fotógrafo. Isabela y Damián se dieron el sí,
quiero, bajo un arco de rosas blancas y el mundo aplaudió su unión perfecta. Pero yo sabía que el verdadero espectáculo estaba por comenzar. Durante la cena, en el gran salón con paredes de cristal y candelabros que goteaban luz, me mantuve en silencio. Comí poco, bebí agua y observé. Observé la dinámica, la falsedad, la desesperación apenas velada en los ojos del señor Vargas cada vez que miraba a mi padre. Finalmente, llegó el momento de los discursos. El padre de la novia, el padrino. Palabras vacías, anécdotas insulsas. Entonces, el maestro de ceremonias, un hombre con una sonrisa demasiado blanca, miró su tarjeta y anunció con una ligera confusión en su voz, y ahora, unas palabras de alguien que no estaba en la lista, pero que insiste en hablar. La hermana de la novia, la señorita Elisa. Había movido mis hilos. Una llamada discreta al gerente del evento, mencionando mi verdadera posición como dueña del conglomerado, fue todo lo que necesité. Un silencio denso cayó sobre el salón. Todas las cabezas se giraron hacia mi mesa en el fondo. Vi la cara de mi madre contraerse en una máscara de furia. Vi a mi padre palidecer. Vi a Isabela mirarme con puro odio. Caminé hacia el pequeño escenario con una calma que no sentía. Cada paso era deliberado. El corazón me martilleaba en el pecho, pero mi rostro era una máscara de serenidad. Tomé el micrófono. Buenas noches, empecé. Mi voz, clara y firme, amplificada por los altavoces. Mi nombre es Elisa. Soy la hermana pequeña de Isabela. Un murmullo recorrió la sala. Hermana, Isabela tiene una hermana. Muchos de ustedes probablemente no sabían que existía. Para ser honesta, durante los últimos 18 años, yo tampoco estaba muy segura de existir para mi propia familia. Me invitaron hoy para sanar y dejar atrás el pasado, continué, mirando directamente a mis padres. Así que hablemos del pasado. Hablemos de una tarde de agosto, cuando tenía 12 años. Hablemos de una parada en una gasolinera desierta a más de 100 kilómetros de casa. Hablemos de una madre que, porque su hija prefería los libros a las apariencias, decidió que la mejor lección era el abandono. El silencio era ahora total, pesado, asfixiante. Me dijo, eres una decepción. Arréglatelas sola. Y se fue. Dejé que mis palabras flotaran en el aire. La fachada perfecta de la familia se estaba resquebrajando en tiempo real. Justo en ese momento de máxima tensión, ocurrió algo que nadie, ni siquiera yo, había planeado. El gerente general del resort, el señor Silvestre, un hombre que había conocido en mis reuniones como la nueva CEO, subió rápidamente al escenario, su rostro una máscara de pánico. Se dirigió directamente a mí, ignorando por completo a mi familia y a los novios. Señorita Rocha, dijo, su voz un susurro urgente pero audible para los de la primera fila. Lamento profundamente interrumpir, pero tenemos un problema grave. La tarjeta de crédito que la familia Vargas proporcionó para el pago final del evento ha sido rechazada. No tienen fondos. El mundo se detuvo. Si mi discurso había sido una bomba, esto era la onda expansiva. El señor Vargas se puso blanco como el papel. Mi madre se levantó de un salto, su cara una mezcla de confusión y furia. ¿Qué está diciendo? ¿Quién es usted para informarle a ella? Esto es un asunto privado. El señor Silvestre la miró con una mezcla de lástima y miedo. Luego volvió a mirarme a mí, esperando instrucciones. Me giré lentamente hacia el gerente. Mi voz, cuando hablé, fue tranquila, casi casual. No se preocupe, señor Silvestre. Entiendo la situación. Luego me volví hacia mi madre, hacia mi padre, hacia los Vargas, y les ofrecí una pequeña y fría sonrisa. Carguen el coste total del evento a mi cuenta. Mi padre me miró, boquiabierto. ¿Tu cuenta? ¿De qué estás hablando? ¿Crees que puedes pagar esto? Y entonces, solté el golpe de gracia. Miré a mi madre a los ojos y dije con una claridad cristalina que resonó en el silencio mortal del salón, sí, creo que puedo. Después de todo, yo soy la dueña de este lugar. De hecho,
Soy la dueña de todo el Elysian Group. La confesión aterrizó en el salón no como una piedra en un estanque, sino como un meteorito. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío que absorbió todo el sonido, todo el aire. Durante un segundo eterno, nadie se movió. Luego, el caos. El señor Vargas fue el primero en romperse. Se giró hacia mi padre, su rostro pálido ahora rojo de ira y humillación. Me mintió, gritó, señalando a Ricardo con un dedo tembloroso. Usted me dijo que su familia era solvente, que su hija tenía un futuro brillante. Este matrimonio era un acuerdo, un negocio, y usted me ha estafado. Cállate, imbécil, replicó mi padre, su propia fachada de patriarca poderoso desmoronándose para revelar al hombre asustado y acorralado que había debajo. Tú eres el que está en la ruina. Isabela, que había observado todo con los ojos desorbitados, finalmente soltó un sollozo desgarrador. Papá, ¿es verdad?, preguntó mirando a su padre, Damián, con una traición que era dolorosamente familiar para mí. Sin esperar respuesta, se levantó el vestido y salió corriendo del salón, dejando atrás a un novio petrificado y una boda en ruinas. En medio de la debacle, yo permanecí inmóvil en el escenario, observando cómo las piezas del dominó que había empujado caían una tras otra. No sentía triunfo, sino una extraña y desapegada calma. Cuando la mayoría de los invitados se hubieron marchado, dejando tras de sí un campo de batalla de servilletas arrugadas y copas de champán a medio beber, bajé del escenario. Sabía que esto no había terminado. Me esperaban en un pasillo lateral, como una manada de lobos heridos. Mi madre, mi padre e Isabela. Tú, siseó Isabela, abalanzándose hacia mí antes de que mi padre la detuviera con un brazo. Has destruido mi vida, mi boda, mi futuro. ¿Estás contenta ahora, pequeña bruja? La miré con una frialdad que la hizo retroceder. Yo no he destruido nada, Isabela. Solo he encendido la luz. Lo que se ha derrumbado es el castillo de mentiras que construisteis. Mi madre dio un paso al frente, su voz temblando de una furia impotente. ¿Crees que eres muy lista? ¿Crees que el dinero te da derecho a humillarnos así? Sigues siendo mi hija y me debes respeto. Casi me río. Respeto. El mismo respeto que me mostraste cuando me abandonaste en esa gasolinera. El mismo respeto que me habéis negado durante 18 años. Se acabaron los juegos, mamá. El poder ha cambiado de manos. Poder, se burló ella. ¿Qué sabes tú de poder? Eres solo una niña con suerte. Puede ser, admití. Pero esta niña con suerte hace sus deberes. Di un paso más cerca, bajando la voz a un tono confidencial y letal. Durante el proceso de due diligence, para la adquisición del Elysian Group, mi equipo y yo revisamos la lista de todos los socios y clientes corporativos con deudas significativas. Fue una sorpresa muy interesante encontrar dos nombres en esa lista, Vargas Enterprises, curiosamente, la consultora de papá. Ambas están al borde de la quiebra, ¿verdad? Esta boda no era una unión familiar, era un intento desesperado de rescate. La sangre abandonó el rostro de mi madre y mi padre. Toda su arrogancia se evaporó. No he hecho esto para destruiros, dije, mi voz recuperando su calma. Lo he hecho para que la verdad saliera a la luz. Vosotros me enseñasteis una lección muy valiosa hace muchos años. En este mundo tienes que arreglártela sola. Y eso es exactamente lo que he hecho. Me di la vuelta para irme. Abandoné el resort sin mirar atrás. Los días siguientes fueron un torbellino de consecuencias. La anulación del matrimonio fue rápida. La caída de las empresas de mi padre y del señor Vargas fue más ruidosa. Recibí un breve correo de la exprometida de Damián, gracias. Me salvaste. Una tarde, sonó mi teléfono privado. Era mi madre. Dejé que saltara el buzón de voz. Su mensaje no era de arrepentimiento, sino de rabia. Nos has destruido, todo por tu egoísmo, espero que te ahogues en tu maldito dinero. Escuché el mensaje hasta el final. Luego lo borré. Por primera vez en mi vida,
sus palabras no me alcanzaron. Rebotaron en el escudo de paz que había construido a mi alrededor. Eran solo ruido. Me di cuenta de que mi verdadera venganza no había sido la humillación pública. La verdadera venganza había sido mi éxito silencioso. Había sido mi capacidad de prosperar, no a pesar de ellos, sino sin ellos. Ya no era un fantasma en su historia. Era la autora de la mía. Y mi historia no era sobre venganza, sino sobre resiliencia. Habían intentado enterrarme, sin saber que yo era una semilla. Y ahora, una pregunta para ustedes. Ellos han intentado contactarme de nuevo, diciendo que lo sienten y que quieren empezar de cero. ¿Creen que debería darles una oportunidad? ¿O hay heridas que simplemente nunca sanan? Gracias por escuchar mi historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Déjame saber en los comentarios qué harías en mi lugar.